Los hallazgos fueron sorprendentes y que estaban allí escondidos, dice también el pergamino, porque Cecilio no quería que cayeran en poder de los musulmanes. Todo esto se considera y se da como del siglo I, sin caer en la cuenta que en el siglo I difícilmente se hablaba el árabe de Mahoma, sobre todo el árabe nazarí del siglo XVI, el castellano del siglo XVI o el latín del siglo XVI, que es en el lenguaje el que están escritos estos hallazgos. Pero a pesar de todo, la importancia y la noticia y la significación, el eco que tuvo en toda la ciudad fue inmenso, porque se daban noticias por primera vez en 1588 del primer obispo de Granada, del cual no tenía nada más que una tradición, la tradición de los varones apostólicos, pero nada más. Ya se sabía que había estado aquí y ya se sabía que había dejado algo. Y se anunciaba también otra serie de males que van apareciendo después, como la venida de Mahoma en plan profético y otra serie de hechos. La importancia fue grande, la significación fue grande, porque fíjense ustedes que en aquel contexto de un gran fundamentalismo religioso católico exacerbado para los habitantes de esta ciudad, aparece un trozo de pergamino escrito con una frase o con una parte del Evangelio de San Juan inédito. Granada, de buena hasta primera, se ponía a cabeza de la cristiandad porque se estaba descubriendo en ella textos inéditos del Nuevo Testamento. La importancia, como digo, se hizo sentir en la ciudad en fiestas y demás. Se intentó calificar aquello como auténtico, tenemos que ir muy rápido por falta de tiempo, pero de hecho se dejó por las circunstancias de la muerte del arzobispo, y el siguiente arzobispo que viene, don Pedro de Castro, no le prestó gran atención en principio al tema, sino con una visita al Límina lo recuerda y lo hace saber, la primera visita al Límina que se hace en Granada al Santo Padre, sin darle más importancia. A los pocos años, en 1495, un buscador de tesoros compra en la cárcel de Sevilla, que había estado preso, un librito en el que se habla de unos tesoros escondidos en Granada desde el tiempo de los moros, muy antiguos. Este hombre se viene aquí con otros amigos, empiezan a cavar, suben, según decían, a la colina donde estaba la antigua Ilípula, la antigua Granada, lo que hoy es donde está hoy la Villa del Sacromonte. Allí la localizan, comienzan a excavar y aquel hombre se va a ir ya definitivamente porque no encuentra nada. Y curiosamente, una mañana, antes de irse, va la Virgen de las Angustias y oye una voz que le dice que siga cavando, que encontrará. Sube aquel día y comienzan a aparecer los primeros objetos importantes que van a ser los hallazgos famosos del Sacromonte. Estos objetos fueron los siguientes. En primer lugar, aparecieron huesos humanos, cenizas y otros restos en varios conjuntos, sobre todo cuatro de estos conjuntos, donde en un pergamino, en estas oquedades que tenemos aquí, que son el plano que se hace primero del lugar de los hallazgos, antes de la construcción de la abadía, aquí vemos la subida de Castro, del arzobispo Castro y del Cabildo, para el recoger todos los huesos y todos los restos. Bien, esta lámina que hay arriba, esta lámina que ven ustedes aquí arriba, bien, esta lámina es la que aparecía encima de cada conjunto de huesos. Y la primera de ellas dice que es huesos, cuerpo quemado de San Mesitón mártir. Al poco tiempo, estamos el 21 de febrero de 1595, al poco tiempo, el 20 de marzo de 1595, se habla ya, da un dato más, otro conjunto de huesos, otra lámina parecida, en la que se dice, el año segundo del imperio de Nerón, Nerón recordamos que fue el emperador que martirizó a Pedro y a Pablo, a 1 de marzo padeció martirio en este lugar el hipolitano Isio, escogido para este efecto, discípulo del apóstol Santiago, con sus discípulos, Tulino, Panucio. Aparece un segundo personaje, muerto allí, un obispo, con 3 sacerdotes suyos, martirizados en tiempos y la persecución de Nerón, o sea, la misma persecución en que mueren los príncipes de los apóstoles. Y además este personaje, este Isio, aparece ya como discípulo de Santiago. Se iba cerrando un círculo. Santiago era patrón de las Españas. En la Edad Media se habla de 7 varones apostólicos, obispos ordenados por Pedro y Pablo y enviados a evangelizar España con Santiago.
y empiezan a aparecer los restos que quedaban de estos personajes y van a aparecer en Granada, con lo cual el círculo de la búsqueda de los santos mártires estaba haciéndose y cerrándose. Y tengamos en cuenta que en aquella época Felipe II, gran devoto de la reliquia, había mandado a Ambrosio de Miralles, por todo un historiador, por toda España, para recoger todas las reliquias antiguas y hacer una gran lisacoteca en el Escorial, un gran templo dedicado al culto a las reliquias. Y quería sobre todo las reliquias de los primeros mártires del cristianismo. El 30 de marzo del mismo mes aparece una canilla y poco tiempo después, el 10 de abril, aparece un conjunto de huesos, Santesifón su nombre, con otros discípulos, discípulo también de Santiago, y que ha escrito un libro, Fundamentos de la Iglesia. Se da otro dato. Este Ctesifón mártir, también de tiempo de Nerón, ha escrito un libro. El último de los hallazgos será el 30 del mes de marzo, domingo, en la cual, en este año segundo del imperio de Nerón, 1 de febrero, padeció martirio en este lugar ilipolitano San Cecilio, discípulo de Santiago Apóstol, varón dotado en letras, lenguas y santidad. Comentó las profecías de San Juan, apóstol que están puestas en otras reliquias en la parte alta de la torre inhabilitable o torre turpiana, como me lo dijeron sus discípulos Sextencio y Patricio, que padecieron con él, el polvo de los cuales está en las cavernas de este santo monte. Aparece el más importante de todos, el que según la tradición era Cecilio, primer apóstol de Granada, que ya tenía una parroquia de 1501, la parroquia de San Cecilio, y que había sido también discípulo de Santiago, por tanto varón apostólico, y aparecía como tal en las listas medievales, que había sido martirizado en tiempos de Pedro y Pablo, y que como tal sus restos estaban allí. El júbilo fue inmenso, hubo gran fiesta en la ciudad, réplica de campanas, 3 días de fiesta se dotaron. Se había encontrado los restos del primer apóstol, evangelizador y mártir, que para Granada no era poco. Cuando después de la Reconquista se estaban buscando los restos para justificar la entrada de los cristianos en la ciudad, no como conquista, sino como reconquista desde la fe, el aparecer de San Cecilio justificaba plenamente toda la batalla como cruzado de la Reconquista para recuperar para el cristianismo una tierra que previamente había sido cristiana. Además, se le dotaba a Granada de un personaje importante, Cecilio, que era como varón apostólico, muy cercano a los apóstoles, y se le daba la antigüedad al cristianismo de la ciudad en el siglo I, nada más y nada menos. Hubo muchos acontecimientos, pero lo importante es que a raíz de este momento y antes de aparecer Cecilio, comienzan a aparecer, junto con estos huesos y restos de que nos hemos referido, se empiezan a aparecer los llamados libros plumbeos, que en su conjunto estaban formados fundamentalmente, esto volvemos para atrás y esto volvemos para adelante. Desde luego la informática no es lo mío. Bueno, por lo menos con este ordenador. Yo lo tengo más antiguillo. Ahora sí, ya le he tocado la... Aquí está la lámina que está en el Sacromonte, guardada en el altar mayor, de la lámina martirial, donde se recuerda, escrito en un letún macarrónico con unos textos especiales, el cuerpo de Cecilio. Aquí la reproducción en cobre para los grabados. Y aquí ya tenemos los restos de los valores apostólicos, en concreto en este espléndido relicario manerista, que hoy ha salido de su relicario para recibir culto, y el domingo de nuevo saldrá en la misa que preside el señor arzobispo en la Basílica del Sacromonte, los restos de San Cecilio, como se veneran como tal. Aquí tenemos diversos restos y comienzan a aparecer los libros plumbeos, que son láminas de plomo. Este es uno de los libros plumbeos, la foto que le hicimos en Roma antes de venir para acá. Láminas de plomo que ven ustedes que en la parte izquierda tienen una pequeña oquedad. Esa pequeña oquedad es para que entrara un cablecito de cobre, guardados todos ellos. Me los encontré por casualidad en el altar mayor del Sacromonte, en una cajita, sin saber lo que era, y al verlo ya caí que eran las láminas de cobre que unían
los libros plúmbeos unos con otros, juntos se extendían y se iban abriendo, y de ahí se le daba el nombre de libro. Escritos en un lenguaje en el alefato árabe, pero que era difícil de transcribir, puesto que estaba manipulado. Y curiosamente, Miguel de Luna y Alonso del Castillo se ofrecen para traducirlo, y gracias a ellos lo traducen, son los que lo habían inventado, con lo cual lo tradujeron con facilidad. Y, por otra parte, hicieron un alfabeto para ver cómo tenía que leerse perfectamente. Y a partir de entonces se lee perfectamente ya, gracias a ellos. Los tenemos y nos dieron el esto. Vieron ustedes, los libros en su conjunto son 19, estaban en estas piedras de oquedades. En principio se habla en la condena final que tiene lugar en 1684, se habla de 22 libros. En realidad son 19 libros, 19 libros, aunque se habla de 22 y 21. 22 si ponemos el pergamino, que son los que se condenan. 21 son los que aparecieron, pero otros de estos que aparecieron no se pudieron ni descifrar, eran mudos, porque no les dio tiempo a inventarse nada para meterle contenido doctrinal. Los otros 19 sí aparecen, que son los condenados junto con el pergamino. La trama argumental de los libros es rocambolesca y apasionante. Quieren ser el complemento del Nuevo Testamento, nada más y nada menos. En aquel tiempo que apareciera aquí texto revelado. Según la historia que ellos mismos cuentan, fueron revelados por la Virgen Santísima y por Santiago, apóstol, patrón de España, a sus dos discípulos de Santiago, Cecilio y Tesifón, que eran hermanos. Uno curado por Jesucristo, uno ciego y otro sordo, y fueron curados por jóvenes por Jesucristo. La Virgen le relata a estos discípulos de Santiago y Santiago una serie de revelaciones desconocidas, las ponen sobre plomo y hacen dos copias, una para ser enterrada en Jerusalén, otra para ser traída a otro lugar misterioso. Y en ese lugar misterioso se lo dan a Santiago y tiene que aparecer una serie de signos para que los entierre. Santiago desembarca en Cartagena, se viene hacia Axi, Guadix y después a Granada, y en Granada, en el monte Ilipuritano, da la señal exacta para que sean enterrados según lo ha dicho la Virgen, y ahí son enterrados. Hasta que se descubrirán los libros en 1595 por estos buscadores de tesoros, que además ya digo que los primeros encontraron estos buscadores de tesoros, pero automáticamente toda la ciudad subía a buscar libros, a encontrar los libros, soldados que iban a pasar a pelar la pava con las novias, con las crías, muchachos, jóvenes, y a todos ellos, desde que empieza el proceso, se toma interés, y cuando aparece lo de Cecilio, el arzobispo va a ser el gran protector y defensor de estos hallazgos, y daba, me parece que eran 10.000 maravedíes a quien encontrara libros, con lo cual, miren ustedes ahora, si aparece el libro, se soluciona parte del problema del paro. Pero gracias a Dios no tenemos libros, pero sí tenemos paro. El caso es que estos libros contienen una serie de enseñanzas sin duda complejas. La vida de Jesucristo, la vida de la Virgen, la vida de Santiago, relación con dogmas cristianos importantes, destacan aspectos esenciales en aquel momento, que quizás es el objetivo fundamental, a descubrir en aquel momento, para la sociedad granadina de aquel momento, que estaban en el candelero y que había que resolver, sobre todo el tema de la Inmaculada Concepción. A María no tocó el pecado primero, aparece 17 veces en los libros plúmbeos. Y a María no tocó el pecado primero da lugar a que, a raíz de ahí, y de una revelación que hay en los libros plúmbeos, que la Virgen fue declarada Inmaculada en el Concilio de Jerusalén, que sitúan los teólogos y escrituristas en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, con la Virgen delante, a la Virgen se le dice que era Inmaculada. Imagínense ustedes cuando los reyes de España, especialmente la corte de los Austrias, ya los reyes católicos, después los Austrias, son defensores de la Inmaculada y están pidiendo constantemente al Papa y ordenando a teólogos que escriban y que investiguen para definir el dogma de la Inmaculada Concepción, aparece en su reino un libro revelado por la Virgen y por Santiago, donde dice que ella misma, la Virgen, que es Inmaculada, porque así se lo dice Jesucristo y los apóstoles. No había duda. Hoy una cosa curiosa, automáticamente después de los hallazgos la Santa Sede recela de los hallazgos de las reliquias
y de los libros. Pero el arzobispo Castro había iniciado, según Trento, el plan de calificación de las reliquias, de autentificación de las reliquias, y ya no podía pararlo. El cardenal Baronio insiste al Papa, el gran historiador y padre de la historia moderna, que aquello olía a falsedad. Y el Papa entonces deja al arzobispo que califique la reliquia, pero prohíbe terminantemente por 3 breves pontificios que se hable más de los libros plumbeos. Y precisamente porque lo dijo el Papa, ningún teólogo le hizo caso. Y entonces todos escribieron a partir de entonces. Y a partir de entonces todos sistemáticamente, y estamos hablando del padre Suárez, de Diego Molina, de Tomás Sánchez, de los grandes teólogos del momento, católicos fervientes, María es Inmaculada porque lo dicen los hallazgos del Sacromonte. Y se fundaban los hallazgos del Sacromonte, y aquí es una clave para ver qué hay detrás de los libros plumbeos, en un yadid de Mahoma, en una sentencia de Mahoma. Los yadid son las sentencias que consta que son la base del Corán, las palabras mismas de Mahoma, donde dice: todo hombre al nacer es tocado por el pecado, pero Jesús y su madre que no fueron tocados por el pecado primero. Y los libros plumbeos tienen como norma, que es el lema del Sacromonte: a María no tocó el pecado primero. Se ofrece el dogma de la Inmaculada. Se confirma la venida de España de Santiago en aquel momento que estaba en tela de juicio. El arzobispo de Toledo quería la primacía sobre el arzobispo de Santiago, y ya en el siglo XIII el arzobispo Roda le dice al obispo de Santiago que la venida de Santiago a España es cuento de viejas, que no es cierto, y de la batalla de Clavijo, y hay disputas teológicas entre los dos arzobispos. En aquel momento, revisando la historia y con motivo de la Contrarreforma, procurando atender las inquietudes y las críticas protestantes, se intenta sacar del santoral a aquellos santos que no aparezcan con certeza auténtica de su santidad, o que del día del martirio se quita que Santiago viene a España. Y es entonces cuando Felipe III manda una embajada al Santo Padre diciéndole que se rompen relaciones diplomáticas si Santiago no viene a España. Por lo cual Santiago tiene que venir a España. Y en el próximo ritual aparece que, según tradición, Santiago vino a España. Pues bien, en aquel momento es cuando aparece el libro de Santiago. Los libros van saliendo en la medida en que se van creando las necesidades teológicas, pastorales o políticas del momento. No teníamos patrón ni origen del cristianismo, se nos da San Cecilio, discípulo de Santiago. Y así los contenidos son inmensos. Pero, claro, contenidos donde se encuentran a la vez contenidos islámicos y contenidos cristianos. Hay confusión, aquí está el problema, todavía por discusión, porque el tema de los libros plumbeos se está por discutir. ¿Qué hay de verdadero, qué hay de falso, qué hay de cristiano, qué hay de no? La figura de Jesucristo es la que aparece menos divinizada, no como es para nosotros los creyentes el Hijo de Dios hecho hombre. Aparece Jesucristo, Espíritu de Dios, en alguna vez aparece Hijo de Dios, aparece la Eucaristía y la misa. Santiago dijo, la primera misa que se dijo en España, se dijo en Granada, en el Sacromonte, por supuesto, ¿no? Y el cáliz está guardado en Ávila como tal. Y hay una serie de confusiones, pero tengan ustedes en cuenta que en aquel contexto histórico, donde en Granada se vivía todavía con la mayoría de población morisca, que no había asumido su fe cristiana, que seguía practicando las prácticas del Islam, y que los cristianos que habían venido eran minoría, muy vinculados a la población morisca musulmana todavía, mudéjar, pues había verdades que resultaban confusas, pero con una falta de formación teológica, nadie podía darse cuenta, a no ser los teólogos, de lo que aquello encerraba detrás de sí. Los libros después de todo esto, llega un momento en que hay que ir cortando, el Papa pone todo su empeño, de principio no se cree nada, el rey lo apoya y sobre todo lo apoyará don Pedro de Castro, que es el gran impulsor de la Obadía del Sacromonte y de toda la institución. Hacer, en lugar de los hallazgos que hizo el arzobispo, el santuario de los orígenes del cristianismo en España, compitiendo con el Pilar de Zaragoza y compitiendo con Santiago de Compostela. Ahí surgió el concepto y la base de la Abadía del Sacromonte. Pero la duda sistemática de teólogos, de intelectuales, va llegando a Roma, de algún jesuita importante, el padre Ignacio de las Casas,
los libros son pedidos por el rey, pedidos por el Papa, el cabildo de la ciudad, el ayuntamiento impide que salgan hasta que salgan los libros, se van a Madrid, ya muerto Castro, el arzobispo, el cabildo va a estar defendiéndolos, hasta que definitivamente los libros van a Roma y después de unos años de los 1640, 1684 aproximadamente, un grupo de expertos en el que había 5 latinistas, conocían el latín perfectamente, pero a la vez eran arabistas importantes, son los que traducen los libros plumbeos. Tengan ustedes en cuenta que es la traducción que todos tendríamos que utilizar, es mi tesis personal. ¿Por qué? Los libros plumbeos, como decía el profesor Hegarty, que ya no lo tenemos aquí entre nosotros, y al que tanto le debe las investigaciones sobre los libros plumbeos, el primero que los tradujo, discípulo del padre Darío Cabanelas, nos comentaba en algunas de las reuniones que hemos tenido de expertos sobre el Sacro Monte que los libros plumbeos no están escritos para ser leídos, sino para ser traducidos. Y se busca una traducción para que se vean, puesto que eran libros revelados teóricamente, y la gente no podía leerlos, había que traducirlos. ¿A qué lenguaje se traduce un libro en el siglo XVI que es revelado? Al único posible, el latín, que es el que estaba obligada a la Iglesia a leer la Santa Escritura. Por tanto, la traducción latina por expertos tiene una autoridad especial, y con esa autoridad los libros son condenados. Después ya la lucha por reconquistar los libros fue amplia durante estos siglos atrás. Se intentó reavivar el tema de los libros a finales en tiempo de la Ilustración con Flores y Orduz y el abad Viana. Hay una serie de defensores de los mismos, los escritores siguen escribiendo y traduciendo como tal, y de hecho se fue perdiendo la memoria de estos libros. ¿Cómo? Y termino ya.